Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta por aquí después de un tiempo sin poder hacer directos, por lo que hoy vamos a continuar con por donde quedamos la última vez, que estuvimos hablando de una semana de acondicionamiento general para corredores desde 1500 hasta media maratón y que también servirían para corredores de 800 durante el inicio de la temporada. Porque recordamos que estamos hablando de acondicionamiento general, que es después de la vuelta de las vacaciones atléticas, en la que hemos disminuido considerablemente el entrenamiento, prácticamente hemos estado descansando. Y entonces, pues el objetivo del acondicionamiento general es pues, la vuelta al entrenamiento, a acondicionar todos los sistemas para más adelante poder entrenar. Suele ser aproximadamente de entre 2 y 3 semanas, dependiendo de la experiencia que tenga el atleta, los años que lleve de entrenamiento, pues así se suele organizar. Para un atleta que ya lleva entrenando aproximadamente unos 4 o 5 años, pues con 2 semanas estará bien. Quien tiene menos experiencia, pues se suelen hacer 3. También depende de cada atleta cómo se administra su tiempo. Entonces vamos a comenzar por donde nos quedamos, recordando también que estas semanas de acondicionamiento general servirían para todos los atletas, pero especialmente servirían para atletas sub-18, sub-20 y hasta senior, senior de un nivel medio, pero para atletas sub-18 y sub-20 y también de atletas corredores populares que están haciendo 5 y 10 kilómetros y hasta media maratón. Cuando me refiero a corredores populares, me refiero a atletas que tienen su trabajo y que por la tarde dedican un tiempo a entrenar y que por supuesto con 5 sesiones semanales pues será más que suficiente. Entonces comenzaremos recordando lo que he comentado, que es el acondicionamiento general, pues es volver al entrenamiento después del periodo de vacaciones, en el que se disminuye considerablemente el entrenamiento, prácticamente se está de descanso, aunque es preferible en este periodo no hacer un descanso total, sino otro tipo de deportes, pero tener alguna actividad física, pues para mantener simplemente un poco el tono muscular. También estas vacaciones atléticas se suelen utilizar pues para, en este caso, correr un poquito menos y trabajar más pues un poquito la fuerza, que siempre es el punto débil de todos los corredores, pero sobre todo para la prevención de lesiones, que es lo más importante, no tener lesiones para poder hacer todo el trabajo que necesitamos pues para intentar sobre todo disfrutar del deporte y correr pues lo más rápido que cada uno pueda. Entonces vamos a recordar, porque se hizo una sesión y no se pudo completar entera, entonces vamos a recordar un poquito por dónde nos quedamos la última vez. También recordar que este vídeo de la parte 1 está en mi canal de YouTube, que está en mi biografía, el enlace, donde lo podréis ver entero, y así podréis luego enlazar ese vídeo con este que estoy explicando en este momento. Entonces, lo que vamos a recordar un poco es lo que hicimos en estos primeros días de acondicionamiento general, que fue, lo voy a recordar así por encima, y luego en las sesiones que faltaron de jueves a domingo, pues ya lo explicaremos un poco más detenidamente, explicando todos los detalles. Pues por donde nos quedamos en la semana que la comenzábamos, antes de comenzar todo, recordar que estamos hablando de acondicionamiento general, que sirve para acondicionar
a nuestro organismo a la vuelta del entrenamiento después de las vacaciones atléticas, por lo tanto es el entrenamiento más sencillo posible que puede existir para un corredor, y además debe ser así de sencillo, ya que el nivel de dificultad del entrenamiento ha de ir incrementándose según el estado de forma del atleta va mejorando. O sea, se trata de empezar con unos entrenamientos muy sencillos en acondicionamiento general, y conforme el atleta va mejorando su forma física, pues se va incrementando la dificultad, tanto en volumen como en intensidad del entrenamiento. No servirá de nada comenzar el acondicionamiento general con entrenamientos súper difíciles, porque estaríamos como desaprovechando la capacidad de entrenar para hacer mejorar al atleta. Entonces comenzábamos la semana de este periodo de acondicionamiento general, la primera semana, con un rodaje o carrera continua en zona 2. La zona 2 tiene diversos nombres. Unos entrenadores la hacen hasta un tanto por ciento del consumo máximo de oxígeno, otros un más bajo. Entonces, lo que hacemos es comenzar con un rodaje aproximadamente en zona 2, que la zona 2 en mi entrenamiento es hasta el 70% del consumo máximo de oxígeno. Pues ahí estaríamos trabajando aproximadamente una carga de 4/10, como comenté ya, aproximadamente según la experiencia de todos estos años, entre unos 8 a 12 kilómetros según la experiencia que tenga el atleta. Entonces, pues iniciaremos esa semana con ese rodaje en zona 2, que dependiendo de la experiencia que tenga el atleta en carreras, pues será aproximadamente, ya digo, de entre 6-8 kilómetros hasta 10-11 kilómetros. Ese fue el primer día que expliqué. El segundo día que explicamos, que era martes de acondicionamiento general, pues hablábamos de una sesión de fuerza aeróbica, que voy a pasar a explicar así muy por encima, en la cual, tras unos minutos de calentamiento, tenemos un circuito en el gimnasio de ejercicios generales, llámense ejercicios generales, trabajo de isquios, cuádriceps, glúteos, isquiotibial, core, pero la diferencia pueden ser estos mismos ejercicios en periodo específico, pero la diferencia es que ha de trabajarse con una carga aproximadamente de 1/3 del peso de tu cuerpo y un número de repeticiones de 15 a 25. 3 series por ejercicio hasta 25 repeticiones, para que, como recordamos, estamos acondicionando nuestro organismo para la vuelta al entrenamiento. Eso era así por encima lo que hablábamos el martes. Entonces pasaríamos al miércoles, volveríamos a hacer un rodaje en zona 2 del mismo volumen que el lunes, que sería pues aproximadamente entre 6 y 8 y 10 y 12 kilómetros según la experiencia del atleta, solo en zona 2. Luego, como estamos hablando de una semana de 5 sesiones semanales, pues el jueves tocaría descanso, y hasta aquí fue donde nos quedamos en el primer vídeo. Como recuerdo, está el enlace en mi biografía en YouTube, que está el vídeo completo donde se explican todas las sesiones detalladamente. Entonces pasaríamos al viernes, donde, como ya comenté, en este periodo de acondicionamiento general se incluye una sesión de umbral anaeróbico. Recordad que todo eso rodaje en zona 2, lo que estamos trabajando es el umbral aeróbico, que es básico para acondicionar el organismo al entrenamiento. Entonces, en esta sesión de viernes
haríamos una sesión semanal de 5 sesiones. Una sesión sería de umbral anaeróbico en acondicionamiento general, pero una sesión de las más sencillas posibles. Aproximadamente el umbral anaeróbico está situado entre el final de la zona 3 y el inicio de la zona 4. Entonces tenemos inmensa variabilidad de entrenamientos para trabajar el umbral. Pueden ser fraccionados, continuos. Entonces esa sesión de viernes se puede trabajar el umbral de 1000 formas diferentes. Y aquí voy a explicar una. Más adelante haré un vídeo donde explicaré cómo trabajar el umbral anaeróbico en varias sesiones y la importancia que tienen para atletas, ya digo, desde 1500 hasta media maratón. Ese trabajo en esa zona tiene que ser aproximadamente el 80% de su entrenamiento, que le hará, sin hacer un trabajo exigente, acumulando una serie de kilómetros, poder seguir mejorando sus carreras de 1500, de 3000, solamente trabajando en esa zona. O sea, lo que no debemos hacer es lo recomendable, o sea, lo que yo recomiendo a mis atletas nunca lo veréis hacer series, típicas series. Siempre estamos trabajando el umbral de una forma o de otra. Lo único que requiere es más tiempo. Los atletas van mejorando poco a poco, el entrenamiento va saliendo mucho mejor cada vez y luego se compagina con la competición, que es lo que te hace el complemento para mejorar, pero no trabajar una intensidad superior, una intensidad similar al que puede haber en competición, haciendo un trabajo súper exigente entrenando, porque eso al principio sí te hace mejorar muy rápido, pero al final es la principal causa de estancamiento, porque al trabajar a intensidades muy altas se mejora muy rápido y aproximadamente un atleta joven en 3 o 4 años, comenzando en la categoría sub-16, en la categoría sub-20, trabajando a intensidad alta, puede llegar a su máximo rendimiento y de ahí ya, a partir de ahí ya no puede seguir mejorando más, porque su franja de mejorabilidad es súper corta. Trabajando el umbral, la franja de mejorabilidad es súper amplia. Por eso vemos atletas, y también mis atletas los puedes ver competir. Por ejemplo, un corredor de 1500 puede competir en 1500, hacer 800, ir a una competición a hacer 1500 y 800, hacer 1500 y 3000, hacer obstáculos, correr un 10.000 o correr un 5000. Eso es lo que le va a dar esa gran versatilidad para ser mejor atleta en general, que eso es lo que hará que ser mejor en la prueba que más le gusta, que es la que se suele dar mejor o la que está mejor capacitado fisiológicamente. Entonces voy a empezar. Seguiremos que ese viernes la sesión de umbral podrá ser una carga un poquito superior, aproximadamente de 6/10, pero es recomendable que no sea demasiado, que el volumen, porque al final en la carga se llega a la carga también por el volumen, por el cansancio que se acumula. Entonces con una sesión de 5 o 6 sería suficiente. Voy a explicar la sesión más sencilla que se puede poner para trabajar el umbral en este periodo sin que sea muy monótona. Pues podríamos, los kilómetros y la proporción que voy a decir es una que me voy a inventar, pero cada atleta lo tiene que ajustar para que su sensación, para que su carga del entrenamiento no supere 6/10. Y eso es muy importante, es lo más importante del entrenamiento. No superar esa carga de entrenamiento. Bueno, saludos para todas las personas que me están viendo este directo, espero que os guste y espero que también os sirva para entrenar un poquito mejor cada día y disfrutar de este deporte. Seguíamos con la sesión de umbral. Entonces, como siempre he dicho, el calentamiento es parte del entrenamiento. Entonces podemos iniciar con el calentamiento. El calentamiento puede variar dependiendo de la experiencia del atleta, porque un atleta con menos experiencia puede hacer 3 kilómetros de calentamiento hasta zona 2
en 15 minutos, y un atleta con mucha más experiencia puede hacer en esos 15 minutos en zona 2, puede hacer entre 4 y 5 kilómetros. Más bien, en zona 2 hasta 4. Entonces aproximadamente se suele hacer un calentamiento, incluyendo los kilómetros, que llegue más o menos hasta 20 minutos. Dependiendo de la experiencia del atleta, pues ya se ponen más kilómetros o menos. Yo ya conozco a los atletas, entonces ya le pongo unos kilómetros de calentamiento para que haga un volumen de 3 a 4 kilómetros. Y que esté el calentamiento entre 15 y 20 minutos. Bueno, pues después de esos kilómetros que se suelen hacer entre 15 y 20 minutos hasta zona 2, simplemente para calentar, llegando esa serie de kilómetros, pues empezaríamos con el trabajo de umbral, que ya digo, es el más sencillo que se puede poner. Hay infinidad de trabajos de umbral, mucho más complicados, pero que ya iré explicando poco a poco. Aquí estamos hablando de una sesión de umbral para acondicionamiento general, que es la más sencilla que se puede hacer después de la vuelta de las vacaciones atléticas y de comenzar con el entrenamiento. Después de haber hecho esos 15 a 20 kilómetros en zona 2, que equivaldrán entre 3 y 6 kilómetros, dependiendo de la experiencia del atleta, pues empezaríamos haciendo una secuencia, que es un entrenamiento que me gusta poner mucho porque ese trabajo de subir la frecuencia cardíaca, bajar, te hace, aparte de muchísimas cosas fisiológicas, lo que hace es adaptarte a los cambios de ritmo, que como todo se ve en una competición hay infinidad de cambios de ritmo. Nunca se sale a ritmo uniforme y se va todo el tiempo igual, siempre hay aceleraciones, desaceleraciones, o porque el ritmo baja en el grupo que vas. Entonces, este tipo de entrenamiento ya empieza a adaptar a tu organismo a esos cambios de ritmo que vas a tener luego en competición, porque te encuentras mal psicológicamente, te da un bajón, bajas el ritmo, vuelves a subir. Entonces, eso ya se entrena desde este momento. Entonces, la sesión que haríamos sería, pues, después del calentamiento, haríamos, por ejemplo, 4 minutos en zona 2, 3 minutos en zona 3 y 2 minutos en zona 4. Como he comentado, estamos en el periodo preparatorio, en el acondicionamiento general, y tienen que ser los entrenamientos más sencillos posibles para adaptar a nuestro organismo a la vuelta de entrenamiento. De ahí que después del calentamiento, que es la primera parte, que son esos 15-20 minutos, pasamos a esta secuencia de 4-3-2. Como podéis observar, el mayor volumen es en la zona 2, porque recuerdo que estamos en el acondicionamiento general, entonces la mayor parte del trabajo tiene que ser en esa zona, pero ya como vamos a trabajar el umbral, ponemos minutos en zona 3, pero un tanto por ciento menos, y un tanto por ciento menos todavía en zona 4, porque la frecuencia cardíaca, pues después de haber estado parado, nos subirá muy rápido, entonces nos puede causar mucha fatiga, por lo que hay que hacer en zona 4 en una proporción 50% menos que hemos hecho en zona 2. Sin embargo, cuando avance la temporada, estas secuencias irán cambiando y se irán complicando con más trabajo en las zonas que haya que intervenir dependiendo del periodo que estemos de preparación. Entonces, sería, después del calentamiento, empezaríamos a hacer una secuencia, empezaríamos los 4 minutos en zona 2, cuando se cumplan esos 4 minutos en zona 2, subir justo un poquito antes de llegar al final de los 4 minutos en zona 2, ¿qué haríamos? Pues ya empezaríamos a trotar un poquito más deprisa para que el cambio a zona 3 no sea brusco ni tengas que acelerar bruscamente. Empieza a ser los 4 minutos en zona 2, vas trotando en zona 2, que siempre suele ser un trote más suave, y además si ha empezado al principio de temporada, haces esos minutos, y cuando aproximadamente estás a partir del minuto 3, ya como que empiezas a llegar al final de la zona 2 para prepararte para entrar en la zona 3 y que no haya un cambio brusco en la frecuencia cardíaca del pasar de la zona 2 a la zona 3. Entonces,
del 3 al 4 vamos adaptando ya nuestro ritmo al final de la zona 2. Aproximadamente cuando vayamos en el minuto 4 ya empezaríamos esos 3 minutos en la zona 3. Igual iríamos cogiendo el ritmo poco a poco, aproximadamente hasta llegar al mitad de la zona 3, y ahí mantendríamos pues casi al minuto, hasta los 2 minutos 30 segundos. Igual subiremos el pulso poco a poco para llegar al final de la zona 3, aunque al principio de temporada va a subir fácil sin tener que hacer muchas cosas. Conforme avance la temporada sí que habrá que correr más rápido, y eso ya será parte de lo que hace el entrenamiento para llegar al final de la zona 3. Y justo pues, cuando se cumpla el tiempo, empezaríamos con la frecuencia cardíaca hasta la mitad. Llegaríamos, recomiendo al principio de temporada, pues llegar solo lo que sería zona umbral, que sería hasta la mitad de la zona 4, sería suficiente para hacer el trabajo al principio de temporada y no cansarnos demasiado y poder cumplir con el entrenamiento. Entonces, lo que al finalizar la primera secuencia de 4-3-2, que es todo seguido, solo se va aumentando la intensidad para que la frecuencia cardíaca llegue a la zona correspondiente. Llegaríamos a esos 2 minutos en zona 2, que ahora al principio de temporada nos va a costar un poquito más. Entonces, al llegar a esos minutos en zona 4, cuando se cumplan esos 2 minutos en zona 4, ¿qué hacemos? No nos paramos de golpe, porque tenemos que volver a comenzar la secuencia en zona 2, pero si os paráis de golpe, el pulso, la frecuencia cardíaca bajará de golpe y perderéis todo el ritmo. Entonces se empieza a desacelerar hasta que el pulso vaya bajando, trotando más suave, hasta que el pulso baje de la zona 4. Y cuando ya esté a punto de bajar de la zona 3, ya como que reactivamos el trote para que el ritmo cuando entre en zona 2 no sea demasiado lento. Entonces, una vez que lleguemos, estamos ya retrocediendo al principio de la zona 3, entonces llegamos a la zona 2 y ya empezamos a trotar y cogemos la zona 2 sin ningún problema. Pero ya todos esos minutos de desaceleración ya cuentan como los 4 minutos en zona 2. Igual mantendríamos un tiempo en zona 2, subiríamos luego a zona 3 y esa secuencia se repetiría pues dependiendo de la experiencia del atleta y los kilómetros que queramos completar en la sesión, pues se suele hacer entre 2 y 4 veces. Como estamos hablando del periodo de acondicionamiento general, que es la vuelta al entrenamiento, pues en la mayoría de los casos con dos repeticiones de esa secuencia es suficiente para cubrir el objetivo de una carga de 6. Pues como hemos comentado, se vuelve del periodo vacacional, de una baja actividad, entonces pues con poco entrenamiento se cubre el objetivo. Es de vital importancia, crucial, no decir, no, yo que tengo que entrenar a tope, tengo que entrenar más, aunque la carga llegue a 8 a 10, no, eso es totalmente perjudicial. Aunque te hagas una carga de 6 y digas, parece que no he entrenado, pero es mejor quedarse con esa sensación de decir, puedo entrenar como que podía haber entrenado bastante más. Eso es una muy buena sensación, que no decir, me he quedado súper completo, súper reventado y no puedo entrenar más. No, eso es un camino equivocado, que yo intento que no le ocurra a ninguno de los atletas que entreno. Siempre cuando haces un entrenamiento tienes que quedarte bien, como que has entrenado bien, pero no que no podías hacer más, sino que podías hacer un 20% o un 30% más de entrenamiento para llegar a esa sensación de cansancio. Pues, como ya digo, hemos hecho el calentamiento. En el acondicionamiento general, esa secuencia pues se podría repetir 2 veces, dependiendo de la temporada. Pues ese entrenamiento es bastante sencillo, pues se llega a hacer, pues dependiendo del atleta, entre 2, 3, 4 veces para llegar a esa carga. Al principio de la temporada, con dos repeticiones de la secuencia, llegaríamos a una carga de 6, pero cuando el atleta está en forma necesita aproximadamente unas 4 repeticiones de la secuencia, y que esa secuencia sea más compleja, con menos minutos en zona 2 y más minutos en zona 4 para llegar a esa carga. Entonces, y sí estaríamos cubriendo el objetivo del entrenamiento, que es acumular kilómetros y a una velocidad mayor, pero sin sobrepasar la intensidad. Hay que intentar correr más rápido sin sobrepasar la intensidad. Y eso solo se logra con mucho trabajo y con mucha paciencia. Y al final los resultados
son muchísimo mejores, infinitamente mayores que si trabajamos a base de intensidad. Pues después de repetir esas dos secuencias, que ya vemos que vamos a llegar a la carga 6, pues sería trotar aproximadamente unos 5 minutos en zona 1 o incluso menos de zona 1, o sea, súper lento para recuperar. Hay atletas que necesitan 5 minutos, otros les gusta después del entrenamiento rodar hasta 15 minutos en esa zona. Entonces pues ya depende de cada uno, yo ya les voy conociendo y le voy poniendo. Entonces seguiríamos después de esa sesión de umbral al día siguiente, que sería ya la quinta sesión de acondicionamiento general, pues pasaríamos a hacer una sesión de condición física no diferente a la que hicimos el martes, que da más un trabajo de fuerza general. Ahora haremos un entrenamiento también de carga 4, pero con la peculiaridad de que trabajaríamos la condición física. Entonces, la idea ¿cuál es? Si el lunes hicimos, por ejemplo, un entrenamiento de kilómetros en zona 2 y aproximadamente, voy a poner un ejemplo, nos salieron para cubrir la carga de 4, nos salieron 8 kilómetros en zona 2 para cubrir la carga de 4. Pues este sábado necesitamos hacer un trabajo de carrera y condición física y que la carga sea 4 también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos calentar 2 kilómetros, hacer un circuito de condición física de 6 ejercicios, que sea sencillo, y luego volver a rodar otros 2, 3 kilómetros, 4, lo que sea necesario, siempre para que llegar a completar esa carga de 4 sobre 10 en el entrenamiento. Entonces, pues voy a explicar un poquito la sesión y pues sería, pues comenzaríamos, rodaríamos 2 kilómetros hasta zona 2, o sea, sería un trote suave. Comenzaremos a trotar, haríamos 2 kilómetros hasta zona 2. Recordar lo que recomendé al principio, cuando estás rodando en zona 2 y tienes que parar para hacer ejercicios de condición física, lo ideal no es parar de golpe, hay que hacer un trote suave para que la frecuencia cardíaca te baje menos de 120 simplemente por salud. Entonces haríamos esos 2 kilómetros en zona 2, trotaríamos suave para que el pulso nos bajase. Entonces haríamos un típico circuito de condición física de 6 ejercicios, que cada ejercicio tuviera aproximadamente unas 30 repeticiones. Se pueden hacer en un bloque y aquí hay infinidad de circuitos. Y voy a poner un ejemplo de unos ejercicios, teniendo en cuenta que en la sesión de fuerza del martes hicimos la mayoría de los ejercicios suelen ser de piernas, pues aquí vamos a trabajar, pues podemos trabajar los típicos ejercicios generales de planchas. Yo siempre recomiendo hacer planchas, como somos corredores, siempre que tengan algo de movimiento, nos ayudarán más que si son totalmente sin movimiento. En este periodo de acondicionamiento general, bueno, se pueden hacer sin movimiento, pero avanzando la temporada es más recomendable hacer ejercicios de plancha o isométricos, pero que tengan movimiento, porque favorecen más a la resistencia que si no tienen movimiento. ¿Qué hacemos? Podríamos hacer, ahí se pueden incluir ejercicios de abdominales o de cores o de pilates, hay infinidad. En el próximo vídeo pondré en la parte inferior, haré un vídeo explicando una sesión de acondicionamiento general como la que estoy hablando ahora, y pondré abajo en el recuadrito, pondré un circuito con los ejercicios donde se podrán ver. Y lo más importante para un corredor es, cuanto menos se ande, es mejor, porque lo que queremos es correr. Entonces, lo ideal es hacerlo en un parque, en un jardín o en una pista de atletismo, que el centro suele ser de césped. Entonces se hace dando vueltas al césped, se hace un ejercicio. Si vamos a hacer 30 repeticiones y hacemos 2 series de 15, pues hacemos las 15 repeticiones, recuperamos 30 segundos, hacemos las otras 15 repeticiones, y para pasar de ese ejercicio al siguiente, lo que yo siempre recomiendo es dividir el campo en puntos
y vamos trotando de un ejercicio a otro, porque lo que queremos es correr y se van haciendo, dando la vuelta al césped o al parque donde estéis, pues se hace un ejercicio, se trota, se hace otro ejercicio y así hasta completar los 6 ejercicios, y también se hace mucho menos monótono y también ayuda a que el entrenamiento se lleve mejor. A trotar entre un ejercicio y otro pues ayuda, favorece más la recuperación que si estamos parados. En mi opinión, siempre favorece más la recuperación trotar suave que estar parado, sentado o andando, siempre infinitamente más. Mi recomendación de recuperación es siempre una recuperación activa en zona 1, exceptuando cuando estamos trabajando a la velocidad, que sí que se puede recuperar andando. Es lo que yo suelo recomendar a mis atletas. Entonces, después de hacer esos 6 ejercicios, con ese número de repeticiones que he recomendado, pues volveríamos a trotar kilómetros en zona 2 o tiempo en zona 2 hasta cubrir el objetivo de 4 de carga sobre 10. Y con esto, con esta sesión de entrenamiento, se habría finalizado la primera semana de acondicionamiento general. Pues recordamos que estamos hablando de una semana de 5 sesiones semanales, por lo tanto el domingo correspondería a descanso, que más adelante hablaremos que se pueden hacer, cuando se vaya incrementando el número de sesiones, se pueden hacer otros deportes alternativos para poder complementar esta carrera, pero de momento con ese día de descanso cubriríamos con creces una semana de acondicionamiento general. Y como he recordado anteriormente, aproximadamente, dependiendo de la experiencia del atleta, pues se suelen hacer entre 2 o 3 semanas de este tipo de entrenamiento para antes de comenzar el periodo preparatorio, que el periodo preparatorio está dividido en general y en específico, que será ya el siguiente directo que haremos. Si no hay ningún suscriptor que me recomiende hablar de un tema, que entonces hablaremos sobre ese tema. Hablaremos de una semana, recordaremos estas semanas de acondicionamiento general y hablaremos de una semana del periodo preparatorio general. También pondré como ejemplo otra semana del periodo de acondicionamiento general con un poco más de dificultad, aunque el acondicionamiento general las 3 semanas apenas tienen más dificultad. Son sesiones de 4 de carga menos esa sesión de umbral que tiene 6 de carga sobre 10, y es recomendable hacer las 3 semanas igual, que eso nos va a elevar nuestro estado de forma para poder comenzar lo que sería el periodo preparatorio general. El periodo general, porque recuerdo, el periodo preparatorio está dividido en general y especial, y después estará el periodo competitivo. Y aquí vamos a hablar de una preparación de una temporada continua con un acondicionamiento general, un periodo preparatorio general, especial y competitivo. Eso durante los 11 meses que dura la temporada, que es como estoy entrenando a atletas sub-18 que suelo entrenar, bueno, y también de otras categorías, y atletas de bastante más experiencia que tienen como objetivo llegar al Campeonato de España que se celebra el 1 y el 3 de agosto en Tarragona. Bueno, pues este vídeo dentro de un ratillo estará en mi canal de YouTube, donde lo podréis ver con el anterior y podréis entrelazar todos los días. Y en el próximo vídeo hablaremos sobre el periodo preparatorio general. Pondré una semana para que podáis comparar y seguiremos explicando y ayudando pues, a todo el mundo a entrenar un poquito mejor, porque este deporte es maravilloso, pero hay que ir con precaución, no forzarse al máximo e intentar disfrutar del deporte, y al final es como se consiguen los resultados, entrenando con un poquito de cabeza y disfrutando de lo que se está haciendo. Pues nada, placer, y nos vemos dentro de poco tiempo en otro directo. Espero que os haya gustado. Nada, un saludo, chao.